Beneficios del mindfulness según la ciencia. A continuación, vamos a enumerar algunas de ellas, todas contrastadas de manera científica. Mejor control y gestión emocional. La característica fundamental, y por lo que mucha gente empieza a incorporar la práctica del mindfulness en su día a día, es que aporta a la persona una mejor y mayor gestión de las emociones. Es decir, ayuda a identificar la emoción, aceptarla y a aprender a gestionarla de manera correcta. Así, con el tiempo la persona comienza a ser dueña de sus emociones y que no pase lo contrario, es decir, que las emociones llegan a desbordar a la persona. Mejora la capacidad de concentración. Poder llevar nuestra atención a lo que está sucediendo aquí y ahora y traerla al momento presente es otro objetivo que las personas se plantean y finalmente aprenden con la práctica continuada y habitual de mindfulness. Después de un tiempo tras familiarizarse con el mindfulness y una vez que la persona va poco a poco incorporando el entrenamiento de la conciencia, de la atención plena, la meditación, es capaz de hacerlo con cierta soltura y consigue dirigir de forma voluntaria esos procesos mentales. Por lo tanto, su capacidad de concentración aumenta y se reduce el nivel de distracciones de la persona en su día a día. Mejora la capacidad de memoria. Por ende, si la capacidad de concentración aumenta como te acabo de explicar, también lo hace la capacidad de memoria. De esta forma, si la persona consigue abstraerse de distracciones y estar de verdad concentrado, su memoria también funcionará mejor. La mayoría de los estudios que han abordado esta variable concluyen que con la práctica del mindfulness se percibe un aumento significativo en el volumen de la materia gris de nuestro cerebro. También concluyen que se aprecia un aumento del tamaño del hipocampo y de la corteza cerebral, zonas que tienen que ver con la memoria y con el aprendizaje. Aumento de la relajación. Se ha comprobado que hacer mindfulness aporta calma. Es una práctica que nos llena de tranquilidad, relaja cuerpo y mente, y las personas que la practican de forma habitual relatan que les aporta mucha serenidad y sensación de bienestar. Reducción del insomnio. Las personas que practican mindfulness duermen más y mejor. Pero, ¿cómo nos ayuda? Te preguntarás, porque se llega a un estado de calma y a un aumento en la relajación, como hemos dicho antes. Y esto implica que la persona se sienta más tranquila y sin ciertas preocupaciones en su cabeza que le roben tiempo. Y es que una de las mayores causas que las personas que sufren de insomnio relatan en las consultas del médico es que una vez que se van a la cama, su cabeza empieza a trabajar y a darle vuelta a las cosas, consiguiendo desvelarse y que el insomnio se instaure y el sueño no llegue. Protege contra el estrés y contra la ansiedad. ¿Sabes lo que es el cortisol? El cortisol es una hormona que segregamos cuando estamos sometidos a ciertos niveles de estrés y ansiedad. Aparece el estrés como respuesta ante estas situaciones. Por tanto, ante la disminución de la ansiedad, también el cortisol se reduce significativamente. Varios estudios lo demuestran. Lo mismo que ocurre con el cortisol pasa con la tensión arterial. Se mantiene elevada en personas que están de manera habitual sufriendo estrés y ansiedad. Por ello, cuando se reduce esto, la tensión arterial también baja. Favorece los momentos de creatividad. Cuando una persona que tiene la fortaleza de la creatividad en equilibrio o en armonía y practicándola, por ejemplo, en el trabajo, le lleva a entrar en estado de flow, sufrir de estrés y tener niveles altos de ansiedad, va a provocar que se bloquee y que esa creatividad no florezca. Por esto el mindfulness también aquí ayuda. El Instituto del Cerebro y la Cognición de la Universidad de Leiden demostró que en personas que de manera habitual hacían mindfulness, su creatividad aumentaba. Favorece el autoconocimiento. Cuando practicamos mindfulness, entramos en conexión con nuestros propios pensamientos, profundizamos en qué es lo que siento y qué es lo que pienso. Llevarlo a cabo de forma habitual ayuda a que la persona cada vez se conozca mejor y crezca su autoconocimiento. Si este tema te ha parecido interesante, te invito a incorporar la práctica del mindfulness a tu vida. Puedes iniciar con una meditación guiada de 10 minutos. Lo importante es hacerlo de manera constante y empezarás a experimentar todos los beneficios aquí nombrados en tu vida. Espero que te haya gustado esta información. Un saludo de Intraconexión.